poder ver incluso órganos o alteraciones de la cavidad peritoneal. No hay placas de ese tamaño, las ecografías son bien complicadas, vemos más tejido graso que el contenido de la pared o de la cavidad peritoneal. Y en relación a la tomografía y resonancia magnética, prácticamente tengo citas de ello, porque no hay tomógrafos resonadores para el volumen de estos pacientes, ¿no? Y la parte quirúrgica, por supuesto, que es muy comprometida, porque es bien difícil operar a un paciente de eso. Bueno, vamos a ver ahora, ya para terminar, estos algoritmos de manejo de acuerdo a los tipos de dolor que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, este es un algoritmo para el manejo del dolor de comienzo agudo, ¿no? Este comienzo agudo se refiere, por ejemplo, a la enfermedad ulceropéptica, habíamos visto antes. Y entonces vamos a empezar primero con la anamnesis y el examen físico, y vamos a ver si hay ausencia o datos de irritación peritoneal. Si no hay datos de irritación peritoneal en el cuadro clínico agudo, vamos a pedir acidosis, lactato, etcétera, para determinar si es que hay alteraciones en ellos. Y pediremos igualmente una tomografía, ¿no? Y aquí vamos a ver algunos parámetros en relación, por ejemplo, a una trombosis mesentérica. Si vemos isquemia arterial, la conducta es quirúrgica o angiografía, dependiendo dónde nos encontremos y si contamos con este recurso, además en el hospital. Si no, pues se da cirugía la mayor parte de las veces, ¿no? Si en la tomografía encontramos estudio normal, pues hay que considerar de todos modos hacer una angiografía, y si la trombosis es venosa mesentérica con anticoagulación, la mayor parte de las veces revive. Y si el paciente presenta datos de irritación peritoneal, pediremos una radiografía y esperaremos encontrar un peritoneo en caso de que hubiera una perforación de víscera hueca, y en ese caso pues la conducta será quirúrgica en todo caso. Y si no hay datos de neumoperitoneo, vamos a hacer un estudio contrastado de vía digestiva, como la serie esofágico-gastroduodenal o el tránsito intestinal, que consiste en pedir al paciente que consuma una sustancia de contraste. Antes utilizábamos el bario, hoy en día utilizamos sustancias más hidrosolubles que pueden ser diluidas en jugo, en leche, en agua y a veces en una papilla, y vemos si hay fuga o no en el tubo digestivo. Si existe fuga y esta no es contenida, si vemos que todo el contraste se va a la cavidad peritoneal, al espacio libre, pues la conducta es quirúrgica. Si hay una fuga contenida, es decir, si el contraste se va pero no se dispersa en toda la cavidad peritoneal, sino que queda en una localización única, la conducta puede ser quirúrgica a través de sonogastrias y antibióticos, etcétera, se puede hacer el manejo, ¿no? Y si no hay nada, pues se hará una tomografía y el tratamiento será en base a los hallazgos tomográficos. Este es otro algoritmo para el manejo del dolor de comienzo gradual, como en el caso de la pancreatitis, por ejemplo. Entonces, primero empezamos siempre con la anamnesis y el examen físico. Aquí vamos a ver ese comienzo gradual, tendremos algunos estudios como las pruebas de función hepática, la lipasa, la amilasa, siempre sospechando que se trate, como en este caso, de una pancreatitis aguda. En el caso de que fuera pancreatitis, los datos fueran concordantes con una pancreatitis, tenemos que valorar la severidad o la gravedad de esta pancreatitis. Ustedes saben que la mayoría, más del 60%, corresponden a una gravedad leve. Entonces, en este caso, simplemente el tratamiento sintomático es el tratamiento para estos pacientes, ¿no? Si estamos en una fase moderada, hay que considerar hacer una tomografía y ver si en la tomografía hay complicaciones de la pancreatitis. Y si estamos en una pancreatitis grave, pues veremos si hay o no shock en el paciente, ¿no? Si no hay shock, haremos una tomografía y veremos, además de los scores, etcétera, que vamos a ver. Y si hay datos de shock, de insuficiencia respiratoria, pues se va a considerar la parte quirúrgica con un lavado peritoneal, con una necrosectomía, en el caso de que fuera una necrosis. Y si por otra parte vamos a ver fiebre, pruebas de función hepática normales y el paciente presenta datos de colangitis, pero no de pancreatitis, utilizaremos antibióticos y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica como tratamiento para la colangitis específicamente. Este es otro algoritmo de manejo para el dolor, en este caso en el cuadrante superior derecho. El cuadrante superior derecho tiene que ver con patología de hígado y vías biliares la mayor parte de las veces. Entonces empezamos igual con el análisis y examen físico. Vamos a pedir estudios para precisamente valorar la función del hígado y las vías biliares. Pedimos pruebas de función hepática, de todas maneras amilasa, lipasa. Podemos encontrarnos con estudios normales o exámenes normales.
En ese caso veremos una ecografía y veremos la posibilidad de que el paciente tenga una litiasis biliar o litiasis vesicular. Si esa fuera la causa, pues el tratamiento será quirúrgico, la mayor parte de las veces es por vía laparoscópica. Si en la ecografía no encontramos nada y sale el estudio normal, pediremos una tomografía y el tratamiento estará orientado en relación a lo que ahí encontremos a esa tomografía. Si vemos alteraciones en las pruebas de función hepática, aumentadas estas pruebas, y las pruebas de función pancreática normales, pediremos una ecografía. Y aquí vamos a valorar la vía biliar extrahepática principalmente. Y si encontramos esta vía biliar dilatada, pues pediremos una tomografía o una colangiopancreatografía endoscópica, que es, digamos, lo mejor que nos va a servir como diagnóstico y terapéutico además. Y si está normal la vía biliar, pediremos tomografía y el estudio estará en relación, perdón, el tratamiento estará en relación a los hallazgos que encontramos. Este es un algoritmo para el manejo del dolor en cuadrante superior izquierdo. No hay muchas patologías en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Ahí vamos a encontrar probablemente parte del diafragma izquierdo, la base pulmonar izquierda, problemas a nivel de estómago, etc. Entonces empezamos igual con el análisis examen físico, pediremos una tomografía y el tratamiento estará orientado de acuerdo a los hallazgos que encontremos ahí. Y este es el algoritmo para el manejo del dolor en cuadrante inferior derecho. Indudablemente, la mayor parte de las veces, la causa de estos dolores en cuadrante inferior derecho corresponde a la apendicitis aguda, sobre todo en gente joven. Pero aquí hay que diferenciar en que si el paciente es varón o mujer. Acuérdense que las patologías ginecológicas o ginecobstétricas también son frecuentes en mujeres. Entonces empezamos igual con una buena anamnesis y examen físico. Aquí valoramos si el paciente es varón o mujer. En el caso de que fueran mujeres, pues vamos a considerar antecedentes ginecológicos, datos de infección urinaria o de apendicitis, ¿no? Como nuestros posibles diagnósticos. Pediríamos una tomografía en el caso de que no haya riesgo de que la paciente estuviera en gestación o embarazada, y vamos a buscar datos de apendicitis aguda, ¿no? Que puede estar presente o ausente. Si hay datos de apendicitis aguda, pues el tratamiento será obviamente quirúrgico a través de una laparotomía o una laparoscopia. Y si no hay datos de apendicitis aguda, el tratamiento estará orientado en relación a los hallazgos que podríamos hacer en relación a la tomografía que hayamos pedido. ¿No? Fíjense ustedes que otra vez vuelve la tomografía a ser un aporte importante en el caso de una apendicitis aguda, ¿no? Vamos a ver, cuando veamos apendicitis aguda, que la tomografía tiene una sensibilidad y especificidad más del 95% para el diagnóstico. Por eso hoy en día pedimos este estudio de rutina, sobre todo en hospitales de tercer nivel en en centros en los que no contamos con tomografía, aquí podríamos una ecografía o una radiografía de pecho. Y bueno, si el paciente es varón, buscaremos como principal causa la apendicitis aguda en cuadrante inferior derecho, ¿no? Entonces aquí vamos a buscar la clínica del paciente. Si las manifestaciones son coherentes con el diagnóstico, pues el tratamiento o la conducta será quirúrgica. Esta puede ser por vía laparoscópica o por vía biliar. Y si no hay datos de apendicitis aguda o es muy dudosa la apendicitis aguda, pediremos una tomografía y el tratamiento estará orientado en relación precisamente a los hallazgos encontrados. Ese es un algoritmo de manejo para dolor en cuadrante inferior izquierdo. Este cuadrante inferior izquierdo se presenta más este tipo de dolor en pacientes después de los 60 años. Es una causa importante en la enfermedad diverticular de colon, porque los divertículos son más frecuentes a nivel de colon izquierdo, a nivel del sigmoides y el descendente, ¿no? De hecho, se dice que es la apendicitis del lado izquierdo y el dolor que se presenta. Se asemeja mucho a la apendicitis aguda, pero en el lado izquierdo. Entonces empezamos igual con un análisis examen físico, vamos a buscar datos de peritonitis, presencia o ausencia de la misma. Si hay datos de peritonitis, pediremos una tomografía. Y fíjense ustedes que aquí vamos a buscar problemas de abscesos a nivel del divertículo o de perforación como complicaciones de la enfermedad diverticular. Si hay una perforación, la conducta obviamente es quirúrgica, será la mayor parte de las veces a través de una laparotomía. Y si existe un absceso y este está contenido, está localizado, no está diseminado, el tratamiento de elección es antibióticos, generalmente contra gram negativos, y el drenaje percutáneo, el drenaje guiado por ecografía o por tomografía. Y finalmente, pues la resección programada de ese segmento. Acuérdense que el descendente y el sigmoides son lo más frecuente donde haya divertículos, por lo tanto en la cirugía esos segmentos son los que se resecan. Y si no hay datos de peritonitis, pues buscaremos
enfermedad articular, y si esto fuera la causa, pues el tratamiento solo con antibióticos, si no tuviera esta enfermedad complicaciones como la perforación o la formación de abscesos. Y si a pesar de eso hay situación confusa, no estamos muy seguros, pediremos una tomografía y el tratamiento estará orientado de acuerdo a los hallazgos tomográficos que vayamos a encontrar. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto abdomen agudo. Ahora vamos a ver otra patología importante, ¿no? Estas patologías corresponden a las enfermedades del estómago y duodeno que requieren un tratamiento quirúrgico. A partir de aquí vamos a ver patologías del tubo digestivo. Vamos a empezar con un recuerdo anatómico y después vamos a ver patología primero benigna y después maligna. Entonces, para recordar parte de la anatomía, el estómago es un segmento intermedio entre el esófago y el duodeno en el transcurso de la digestión, ¿no? Este estómago tiene dos caras anatómicamente, si ustedes recuerdan, una cara anterior que es esta y la cara posterior que está en la parte posterior. Además vamos a encontrar este estómago dividido en segmentos como es el fondo o el fundus, que se encuentra en relación con el diafragma. Vamos a encontrar el cuerpo propiamente dicho y vamos a encontrar la región del antro y finalmente la región del píloro, que corresponde al esfínter pilórico. A su vez tiene dos curvaturas, una curvatura menor que está en relación con el hígado a través del aumento menor o ligamento hepatogástrico, y una curvatura mayor que está en relación con el vaso y donde se inserta una de las hojas del epiplón mayor, ¿no? El estómago entonces tiene dos zonas esfinterianas o dos zonas donde la parte muscular está más engrosada. Una es a nivel superior, se llama esfínter esofágico inferior o la región del caries, y otra a nivel del píloro, ¿no? En la salida, en la comunicación con el intestino delgado a través del duodeno. Y si hablamos de la irrigación, fíjense que cuatro son las arterias principales que van a irrigar el estómago. De ellas son la arteria gástrica izquierda y la gástrica derecha. Estas gástrica izquierda y derecha van a discurrir por la curvatura menor del estómago y aquí se van a anastomosar, van a hacer un shunt arterial para garantizar la irrigación. Y de estas arterias gástricas, de este arco formado por la gástrica izquierda y la gástrica derecha viene de la hepática y la gástrica izquierda directamente del tronco celíaco, si ustedes recuerdan. Entonces, de esta unión van a emitir ramas a través de la curvatura menor que van a ir por la cara anterior y cara posterior del estómago, irrigando toda la parte correspondiente al estómago cerca de la curvatura menor. Y las otras dos arterias van a discurrir por la curvatura mayor. Estas son las gastroepiploicas derecha e izquierda. Estas también van a anastomosarse en la línea media o en la parte media de la curvatura mayor y van a emitir ramas, fíjense, en todo su trayecto para también irrigar parte del cuerpo, del fondo y del píloro correspondiente a la región que esté más hacia la curvatura mayor. Y a su vez estas arterias, vean ustedes que van a anastomosarse unas con otras, garantizando así la buena irrigación del estómago. De todas estas cuatro arterias así mencionadas, la que es de más grosor, la que es más importante, la que tiene más sangre, es la gástrica izquierda, porque esta nace directamente del tronco celíaco y la arteria que más sangre va a aportar al estómago. En relación al drenaje linfático, ven ustedes que parte de la linfa del estómago se va a ir en diferentes segmentos. Algunos ganglios están ubicados a nivel del esfínter esofágico inferior, ganglios a nivel del fondo gástrico, ganglios que van por la curvatura menor del estómago, ganglios que están por encima del píloro, ganglios que están por debajo del píloro, los ganglios que van por la curvatura mayor del estómago, y la distribución es en relación a este grupo ganglionar. Importante saber esto porque cuando vamos a hacer una gastrectomía por el tema de una neoplasia, generalmente, además de sacar el estómago, sacamos estos grupos ganglionares por el tema de la diseminación linfática que tiene sobre todo el adenocarcinoma que vamos a ver después. Y en relación a la inervación viene por un sistema simpático y parasimpático y por una inervación funcional. En este momento nos interesa quizás más la inervación funcional, que es esta que están viendo, que viene del nervio vago o neumogástrico. Este es el décimo par craneal, si ustedes recuerdan, hay dos, derecha e izquierda, estas pasan paralelas por el esófago a nivel del tórax,
pero cuando van a ingresar al estómago unos 2 o 3 centímetros antes de que entren a la cavidad abdominal, el vago izquierdo, perdón, se hace anterior, que el vago derecho se hace posterior. De manera que en la cavidad abdominal ya no encontramos vago derecho ni vago izquierdo, sino un vago anterior y un vago posterior. Estos nervios van a inervar el estómago, tanto en el cuerpo, fondo, etc. Y no se quedan solo aquí, sino que además el vago va a inervar el hígado a través de la linfática, va a formar parte del plexo celíaco y plexo solar y va a brindar la inervación parasimpática a todos los órganos de la cavidad peritoneal, ¿no? Entonces, es muy importante este nervio vago. Vamos a ver después que en el estómago es importante porque este nervio vago, en el estómago específicamente, secreta acetilcolina. Y la acetilcolina es un poderoso estimulante para la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, esta inervación es muy importante. Si nosotros hiciéramos un corte y viéramos histológicamente cómo está formado el estómago, veríamos que tiene una mucosa, tiene una submucosa y tiene un grupo muscular en 3 grupos musculares, ¿no? Igual que la mayor parte del tubo digestivo, y además de que tiene una acerosis. Entonces, histológicamente, así vemos la mucosa, después vemos la submucosa y vemos las demás capas que habíamos dicho. Fíjense que en la capa mucosa hay una capa muscular. Esta capa se llama muscular de la mucosa, o en los libros dicen musculares mucosae. Es una capa muscular de la mucosa. Antes de esta capa muscular hay una lámina que se llama la lámina propia. Está dentro de la misma mucosa, si ustedes quieren. Esta lámina propia que estaría aquí es muy importante que recuerden, porque cuando se forma un tumor, por ejemplo un adenocarcinoma, este se forma en la mucosa y a través del tiempo este tumor va a invadir a la submucosa, a la capa muscular, a la serosa, y se va a diseminar por vecindad o a los vecinos. Ahora bien, si el tumor no ha atravesado esa lámina propia, decimos que es un tumor in situ. Es un tumor in situ potencialmente curable. Es el único tumor que potencialmente puede ser curable. ¿Por qué? Porque después de esta lámina propia recién vamos a encontrar conductos linfáticos, arterias y sobre todo venas. Ustedes saben que un tumor se disemina por vía linfática y por vía hemática principalmente, además por vecindad, contiguidad, etc. Entonces, para que el tumor se disemine por vía linfática, en otras palabras, vía hemática, tiene que atravesar esa lámina propia. Si no ha atravesado, podemos sacar ese segmento del tumor y el paciente puede estar potencialmente curado. ¿Ya? Eso es muy importante. No solo ocurre en el estómago, sino en todo el tubo digestivo. Y bueno, en la mucosa vamos a encontrar redundancia de la mucosa, que se ve como las vellosidades de intestino delgado, que es nada más que un excedente de mucosa, y en cada uno de estos vamos a encontrar unas criptas, que son estos como pliegues, donde vamos a encontrar diferentes tipos de glándulas, ya diferentes tipos de glándulas y diferentes tipos de células, en realidad, que van a producir algunos elementos importantes. En relación a estos diferentes tipos de células, estas son las células que vamos a encontrar a nivel de la mucosa mismo del estómago que decía. Entonces, vean ustedes que la principal, o una de las principales, es la célula parietal. Esta célula parietal se encuentra localizado a nivel del cuerpo del estómago, ¿no? ¿Y cuál es la función? Secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Para qué sirve el factor intrínseco? Absorción de vitamina B2. Muy bien, la absorción de vitamina B2. Esta se absorbe a nivel del intestino delgado, en la última porción, el ilium terminal, si ustedes quieren. Entonces es muy importante el factor intrínseco para eso. Entonces la célula parietal es la única célula que va a formar el ácido clorhídrico. Esta célula es muy importante recordar, porque cuando hay un exceso de ácido clorhídrico, ¿qué va a haber en el paciente como patología? Que hay mucha formación de ácido clorhídrico. Gastritis, y esta puede llevar a la enfermedad osteopéptica, ¿verdad? Entonces es muy importante. Después vamos a encontrar otras células que se llaman las células de la mucosa. Estas se encuentran distribuidas en el cuerpo y en el antro gástrico, y la función es secretar moco en la mucosa gástrica, ¿no? Esta secreción mucinosa o mucoide es un poco opuesta a la secreción del ácido clorhídrico. En general vamos a ver que hay células que secretan sustancias que van a disminuir el pH a nivel del
gástrico y otras que van a aumentar el pH del jugo gástrico, ¿no? El equilibrio entre ambas sustancias van a hacer que el paciente no tenga gastritis ni tenga úlcera péptica. Si hay exceso de ácido clorhídrico, va a haber daño de la mucosa y por lo tanto gastritis y inflamación péptica. Si la secreción de ácido está normal y hay una disminución de la secreción de elementos que elevan el pH, igual va a haber úlcera péptica y gastritis. Eso vamos a ver después. Después hay otras células que se llaman las células principales y estas también se localizan a nivel del cuerpo y la función es secretar la pepsina. Ahorita vamos a ver para qué sirve la pepsina. Después hay otras células que se llaman células epiteliales superficiales, su distribución es en toda la mucosa gástrica, por eso tienen una distribución difusa, y estas tienen la función de secretar moco, además de bicarbonato y probablemente prostaglandinas hacia la luz del estómago. Hay otras células también importantes, las células de tipo enterocromafín se llaman. Estas células se encuentran a nivel del cuerpo y la función es secretar histamina, ¿no? Esta histamina es muy importante porque también estimula la secreción de ácido clorhídrico, que vamos a ver ahora. Hay unas células que se llaman las células G. Estas se encuentran principalmente a nivel del antro gástrico y la función de estas células es secretar gastrina, ¿sí? Las células G. ¿Para qué sirve la gastrina? Para el examen mañana. Estimula la secreción de ácido gástrico. Muy bien, esta gastrina estimula a esta célula parietal y por lo tanto también estimula la secreción de ácido clorhídrico. ¿Dónde están ubicadas estas células G? En el antro. Ahorita vamos a ver lo importante de esto. Después hay otras células que se llaman las células D, estas están localizadas en el cuerpo y en el antro también, y van a secretar la somatostatina, ¿no? Y hay otras células que se llaman interneuronas de la mucosa gástrica, tienen distribución en el cuerpo y en el antro, y estas van a secretar el péptido liberador de gastrina, que está en relación con la célula G y está a su vez en relación con la célula parietal. Hay células que se llaman neuronas entéricas, tienen una distribución difusa y su función es importante, que relaciona con el péptido de la sustancia calcreína, etc. Y finalmente están las células de tipo endocrinas que tienen más distribución a nivel del cuerpo, cerca de la curvatura mayor específicamente, donde vamos a encontrar más de estas células endocrinas, y estas van a secretar la grelina, ¿no? Es un péptido relativamente nuevo descubierto. ¿Para qué sirve la grelina? ¿Qué hace la grelina? Es un polipeptido del anabolismo, nos da apetito, nos da hambre. Mientras más grelina tengamos, más hambre vamos a tener, ¿verdad? Los pacientes obesos, la secreción de grelina es abundante. Ya habíamos dicho que se encuentran en el cuerpo y cerca a la curvatura mayor del estómago. Por eso hay una técnica quirúrgica, gastrectomía en mangas, cuando cortamos la mitad del estómago vertical y cerca a la curvatura mayor. Entonces, además de disminuir el tamaño del estómago, estamos quitando estas células. Por lo tanto, hay menos apetito en el paciente, hay menos reservorio del estómago y el paciente lógicamente disminuye de peso. Es parte de la cirugía bariátrica en los pacientes que son obesos. Bueno, vean ustedes que hay diferentes tipos de células que tienen funciones diferentes y todas estas están distribuidas en la mucosa, ¿no? Algunas estarán distribuidas en forma difusa, otras solamente en el cuerpo, otras en el antro, otras en el cuerpo y el antro, otras en una distribución general. Y si nosotros vemos la anatomía de la mucosa gástrica microscópica, habíamos dicho que vamos a encontrar criptas, que son estos como entrantes y salientes, redundantes de la mucosa, y vean ustedes que en estas criptas hay diferentes células de las que habíamos mencionado anteriormente. No significa que en el cuerpo va a haber solamente células parietales, otros solo células principales, sino que la distribución dentro de la misma mucosa es heterogénea. Hay de diferentes tipos a nivel de estas criptas. Bueno, ¿para qué nos sirve el estómago? Es un paso, habíamos dicho, entre el esófago y el duodeno, pero fíjense que es en realidad el que va a iniciar el proceso de la digestión. Normalmente, cuando nosotros consumimos alimentos, ingresa el alimento y hay una relajación receptiva del estómago. Se relaja nuestro estómago, permite que ingresen los alimentos y después que se ha llenado, se ha distendido el estómago, nos sentimos saciados, etc.,
se cierra el esfínter esofágico inferior. Previo a esto estaba cerrado el esfínter tiroideo. Entonces, ambos esfínteres están cerrados y aquí va a haber unas contracciones del estómago. El estómago se contrae mezclando el contenido alimenticio con el jugo gástrico, ¿no? Con esa secreción del jugo gástrico. Y esto va a hacer que al mezclar ya interactúen algunas enzimas, sobre todo las enzimas que vienen de la saliva, degradando los alimentos. En la saliva tenemos algunas enzimas, ¿cuáles, por ejemplo? La aminasa salival, ¿cierto? Entonces va a empezar a degradar a nivel del estómago estas enzimas. Ahora bien, los alimentos que son líquidos o semilíquidos, estos viajan por la curvatura menor, por lo tanto la estadía a nivel del estómago va a ser más corta, ¿no? Cuando uno consume agua, etc., va por la curvatura menor y luego pasa hacia el duodeno. Los alimentos que son más grasos, proteínas, van a ir por la curvatura mayor y van a tardar más tiempo a nivel del estómago, ¿no? Estos quedan más tiempo en el estómago y más lentamente se vacían hacia el duodeno. Entonces, después que se ha mezclado, se abre el esfínter piródico, esto todavía permanece cerrado, y entonces los alimentos pasan a nivel de la primera porción del duodeno. Algunos alimentos o algunas sustancias ya van a reabsorberse a nivel del estómago. Dentro de ellas está el agua, parte del agua se absorbe en el estómago, y el alcohol, ¿no es cierto? El alcohol ya empieza a absorberse en el estómago, no espera llegar al intestino para eso, ¿ya? Entonces esta distribución es importante y explica por qué cuando ustedes se alimentan de frutas, por ejemplo, a las pocas horas vuelven a tener hambre, porque se vacía el estómago muy rápidamente, porque estos alimentos viajan por la curvatura menor. En cambio, cuando uno come, por ejemplo, cerdo, una parrillada con mucha grasa, tardamos más en volver a comer algo, porque estos alimentos permanecen más tiempo a nivel del estómago. Las proteínas blancas como el pescado y el pollo igual pasan por la curvatura menor, pero no tienen mucha grasa. Intermedia casi. ¿Ya? Pues igual la hambre más alta. Correcto. Los alimentos más grasos son los que van por la curvatura menor y permanecen más tiempo. ¿Ya? Bueno, vamos a ver de la regulación gástrica de esta función gástrica. Esta función gástrica, fíjense que está regulada por un control nervioso y hormonal. Dentro del control nervioso está el sistema simpático y el sistema parasimpático, que van a brindar motricidad al estómago, van a hacer que haya esas ondas peristálticas a nivel del estómago en general. Y la regulación hormonal, que está dada por los péptidos o aminas que interactúan con las células diana en el mismo estómago. Es decir, esas células que habíamos dicho, por ejemplo, las células G, ¿qué secretan las células G? ¿Dónde están esas células G ubicadas? En el ano. En el ano. ¿Y la gastrina dónde actúa? Estimula la célula parietal. ¿Dónde está la célula parietal? Cuerpo. En el cuerpo, ¿verdad? Entonces la gastrina secreta, la célula G, perdón, secreta la gastrina. Esta va a la sangre, no es que directamente a la luz y ya. La sangre es la que se distribuye y lleva la gastrina a la célula parietal. Se estimula esa célula parietal y esa secreta ácido clorhídrico, ¿verdad? Así funciona. Entonces esos polipéptidos están relacionados con la función hormonal que habíamos dicho, ¿no? Si vemos estos péptidos al microscopio electrónico, así verían, así se ve un péptido. ¿Y cuáles son esos péptidos que decíamos? Está la gastrina, ¿no? La gastrina es muy importante, por eso vemos en una primera instancia. Existen varias formas moleculares, la G34, que es gastrina grande, la G17, que es pequeña, y la G14, que es minigastrina. De esta es la que más encontramos en el tiempo o en cantidad, es la G17, gastrina pequeña en el ser humano. ¿Qué cosas van a estimular la gastrina? Los alimentos, sobre todo proteínas y grasas, son los que van a estimular la producción de gastrina. Mientras haya proteínas, mientras haya grasas en la alimentación, se estimula la liberación de gastrina por esas células G. ¿Y qué hace estas gastrinas? Estimula a la célula parietal. ¿Para qué? Para que aumente el ácido clorhídrico, para que secrete ácido clorhídrico. ¿Y qué cosas inhiben la secreción de gastrina? La presencia precisamente del ácido clorhídrico. Cuando el ácido clorhídrico sube a un nivel muy alto, se frena la producción de gastrina. Las células que ya
gastrina, por lo tanto disminuye en su producción. Entonces, ¿quiénes estimulan? Alimentos, sobre todo grasos, proteínas, y ¿quién inhibe? El ácido clorhídrico de la misma luz del estómago. ¿Ya? Ahora, esta secreción de gastrina puede estar alterada, puede haber una excesiva secreción de gastrina. ¿Qué va a pasar si hay una excesiva secreción de gastrina? No daña mucho eso. ¿Pero cómo? Directamente la gastrina. Por el estímulo del ácido. Entonces, si va a haber mucha gastrina, muy bien, va a haber más estimulación de la célula parietal, y la célula parietal va a secretar más ácido clorhídrico, ¿verdad? Y este ácido va a dañar la mucosa gástrica. En general, así debería pasar. No siempre pasa así, fíjense. Por eso hay causas ulcerógenas y causas no ulcerógenas de hipergastrinemia, de encontrar niveles de gastrina muy altos. Dentro de las causas ulcerógenas está, por supuesto, la hiperfunción o hiperplasia de células antrales. Estas liberan grandes cantidades de gastrina, estimulan la célula parietal y esta libera grandes cantidades de ácido clorhídrico. Por lo tanto, va a producir enfermedad ulceropéptica, porque hay gran cantidad de ácido clorhídrico liberado por esas células. Otras son el ancho excluido reprimido, el síndrome del Soulger de Visón, la obstrucción del tracto digestivo, el síndrome de intestino corto, etc. Todas estas van a aumentar en la producción de gastrina y adicional a eso va a haber un aumento del ácido clorhídrico indirectamente. Pero hay situaciones en las que va a aumentar la gastrina, pero no va a haber aumento de ácido clorhídrico. Y el ejemplo típico es el paciente que toma inhibidores de la bomba de protones, ¿no? ¿Qué efecto tiene el inhibidor de la bomba de protones en el estómago y específicamente en la célula parietal? Porque ahí actúa este medicamento. ¿Cómo actúan los inhibidores de la bomba de protones? Para que se forme el ácido clorhídrico suceden una serie de situaciones y dentro de la célula parietal es donde se forma el ácido, ¿verdad? Pero no se forma ácido hasta que no haya un intercambio precisamente con la bomba de protones, que es la última fase en la formación de ácido clorhídrico. Hay un intercambio aniónico en la última fase que se forma con este ácido clorhídrico. Los inhibidores van a ir a bloquear esa bomba. Por lo tanto, si no hay esa bomba de protones, no hay ácido clorhídrico. No va a haber. Y entonces, si no hay ácido clorhídrico o disminuye el ácido clorhídrico, ¿cómo reacciona el cuerpo? Produce más gastrina porque piensa que no está Exactamente. El cerebro estimula a la célula parietal. ¿Cómo va a estimular a la célula parietal? Produciendo más gastrina. ¿Verdad? Dice el cuerpo, no hay gastrina, no hay ácido clorhídrico. Entonces la gastrina, las células que liberan grandes cantidades de gastrina a la circulación, pero como la célula parietal está bloqueada en su función, no hay ácido clorhídrico. Entonces hay una hipergastrinemia, pero no hay úlceras, ¿verdad? Entonces eso es importante tomar en cuenta, incluso en el tratamiento. Si nosotros quitamos completamente el ácido del estómago, no es tan inocuo, ¿verdad? Va a crecer formas fúngicas, va a haber un montón de complicaciones, ¿ya? Y por supuesto dentro de ellas la hipergastrinemia. Bueno, otro péptido importante, habíamos dicho, es la somatostatina, ¿no? Fíjense que hay diferentes formas, la 14 y la 28, de estas la más frecuente que vamos a encontrar es la 14. Y esta somatostatina, fíjense que se estimula por el ácido clorhídrico. Pues cuando hay mucho ácido clorhídrico, estimula la liberación de la somatostatina y se inhibe por la acetilcolina que viene del nervio vago. Habíamos dicho que el nervio vago estimula la acetilcolina o secreta más bien la acetilcolina, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo actúa eso. El péptido liberador de gastrina estimula la liberación de gastrina, habíamos dicho, y la somatostatina al mismo tiempo, ¿no? La somatostatina tiene una función casi opuesta a la gastrina. Se estimula cuando libera el ácido clorhídrico, cuando aumenta, y se inhibe, habíamos dicho, por el ácido clorhídrico, perdón, por la acetilcolina del nervio vago. Fíjense que este péptido liberador de gastrina tiene funciones diferentes cuando vamos a administrar por vía periférica o por vía central. Esto, por supuesto, cuando es una forma análoga, estimula el cuerpo, etc. Si administramos por vía periférica, estimula la secreción de ácido, pero si administramos por vía
ganglionaria central, más bien inhibe las secreciones. Por eso sabemos que puede ser estimulante o inhibidor de la célula parietal. La histamina es otro perfil importante. Esta se almacena en gránulos acídicos de las células de tipo enterocromafín y los mastocitos residentes de la mucosa gástrica. ¿Quién estimula a esta histamina? La gastrina, la acetilcolina y la adrenalina. Y la inhibe la liberación, la somatostatina. Habíamos dicho que esa somatostatina inhibe en un efecto casi opuesto a la gástrica. Y la grelina, que ya habíamos dicho pues, que es un péptido de 28 aminoácidos, probablemente está bajo control endocrino metabólico, tiene un ritmo diurno y puede ser considerada la hormona anabólicamente importante en el cuerpo, porque esta es una hormona que mientras más grelina tengamos, más apetito vamos a tener, ¿no? Más hambre vamos a tener. Este es un cuadro que nos resume, que nos sirve para entender cómo se secreta el ácido clorhídrico a nivel de la mucosa gástrica y específicamente en esta que es la célula parietal. Entonces, fíjense que para la estimulación de esta célula parietal tenemos una estimulación neuronal y humoral o hormonal. La neuronal viene del nervio vago. El nervio vago es quien va a secretar acetilcolina y fíjense que la acetilcolina directamente va a ir a estimular a la célula parietal para que libere ácido clorhídrico. Pero este mismo nervio vago, ven ustedes, al secretar la acetilcolina, esta acetilcolina puede estimular a las células D y estas células D, puede inhibir a la célula D y esta célula D estimula a la somatostatina que inhibe a las células de tipo enterocromafín. Vamos a ver al final esto cómo funciona. Entonces, la acetilcolina puede inhibir a la célula D, pero a su vez puede estimular a estas células de tipo enterocromafín. Estas células de tipo enterocromafín liberan histamina y la histamina estimula a la célula parietal para la formación de ácido clorhídrico. Y por otra parte, las células G secretan gastrina y esta gastrina va a ir directamente a estimular a la célula parietal para que ésta secrete ácido clorhídrico. La gastrina también puede estimular a las células de tipo enterocromafín para que libere histamina y esta a su vez estimula a la célula parietal. Incluso la misma acetilcolina del vago puede ir a estimular a las células G para que liberen gastrina, ¿no? Todo empieza con los alimentos, generalmente. Entonces, ¿quiénes estimulan a esta célula parietal? Muy bien. La somatostatina No, la somatostatina más bien inhibe a las células de tipo enterocromafín. Si inhibe a estas células, ¿qué va a pasar? Va a inhibir la histamina y por lo tanto más bien va a inhibir la liberación de ácido clorhídrico, ¿verdad? Por eso decíamos que tiene un efecto opuesto, ¿verdad? Entonces, dos elementos hormonales u humorales, la histamina y la gastrina, y un elemento neuronal, la acetilcolina del vago. ¿Ya? Antes, cuando el paciente tenía un problema de gastritis, el tratamiento era quirúrgico. Hoy en día, muy pocas veces se opera un paciente que tiene gastritis o incluso una enfermedad uropéptica. Muy rara vez van a haber cirugía para eso, excepto cuando hay complicaciones. Una de las complicaciones se llama úlcera péptica intratable. Significa que ustedes le dan todo el tratamiento para la enfermedad uropéptica y no mejora en la úlcera, sigue teniendo la úlcera. Entonces ahí, igual que antes, se hace un tratamiento quirúrgico. ¿Y en qué consiste ese tratamiento quirúrgico? Se hace antrectomía más vagotomía. ¿Para qué haríamos la antrectomía? ¿Cuál sería el objetivo? Sacar el antro del paciente. porque la célula y la otra son las células. Porque el antro tiene células G. Y el nervio vago hace que haya la producción de acetilcolina que estimula también la producción. Si sacamos las células G, estamos sacando toda la gastrina. Y si no hay gastrina, no hay ácido clorhídrico, ¿verdad? Y entonces, para eso sirve. ¿Y para qué hacemos vagotomía? ¿Para qué cortamos el nervio vago? Aquí no hay producción de Porque estamos quitando la estimulación neuronal. Al quitar el nervio vago, estamos quitando esta vía de la acetilcolina. Por lo tanto, no va a haber ácido porque no va a estar estimulada sobre la parietal. Con ese tratamiento dejaremos al paciente
actualmente sin ácido clorhídrico? No, porque aún hay otra vía. Todavía está las células de tipo enterocromafín y todavía hay unas células G intestinales en la primera porción del duodeno que se estimula también con los alimentos y esas van a secretar gastrina y esta gastrina todavía va a estimular la célula parietal, pero vamos a disminuir en más del 80% la secreción de ácido clorhídrico, por lo tanto el paciente ya no va a tener la enfermedad ulcerativa y se va a curar. Bien, ese es el tema. Vean ustedes que es un poco lógico nada No, más. y después de la cirugía, el paciente, su digestión se queda normal, ¿no? Porque hay un exceso, digamos, todos estamos igualando. Sí, al principio hay lo que se llama, no un síndrome de intestino corto, pero sí un vaciamiento muy rápido del estómago. Pero después se acomoda, con el paso del tiempo se acomoda igual, estamos teniendo la misma función. ¿Ya? Bueno, entonces, en resumen, la secreción del ácido gástrico está regulada por estímulos locales, ya habíamos dicho, la acetilcolina, la gastrina y la histamina. ¿De dónde viene la histamina? Células de tipo enterocromafín, ¿verdad? ¿De dónde viene la gastrina? Células. ¿Dónde están esas células qué? En el ano. ¿De dónde viene la acetilcolina? En el miocardio, ¿verdad? ¿Los dos? Sí, ¿no? Sí, claro, los dos lados, derecho e izquierdo. Bien. Bien, ahora vamos a hablar de la estimulación de la secreción ácida. ¿Cómo es que aumenta la secreción ácida a nivel del estómago? El ácido clorhídrico, estamos hablando específicamente de la estimulación de la célula parietal. Antes un previo, bueno, después vamos a hablar de esto que quería decir. Fíjense que la estimulación de esta célula parietal con la secreción de ácido clorhídrico empieza con una fase cefálica. Esta fase cefálica tiene que ver con los sentidos, el sentido de ver, oler, el gusto, incluso el pensar en un alimento. Si estamos en ayuno, no hemos comido nada y pensamos así en una parrillada, etc., empezamos no solo a salivar, sino a secretar ácido clorhídrico en el estómago, ¿verdad? Entonces, antes de que el alimento ingrese a nuestro estómago, ya hay un pico de elevación de ácido clorhídrico por esta vía de la fase cefálica. ¿Quién es protagonista o quién estimula en esta fase cefálica? Indudablemente el nervio vago, a través de la acetilcolina, ¿verdad? Entonces esto se hace muy evidente, sobre todo cuando estamos en ayuno. Entonces esa estimulación a través del nervio vago, la vía parasimpática, aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Una segunda fase es la fase gástrica, y esta es donde más ácido clorhídrico vamos a encontrar en el estómago, cuando ingresan alimentos al estómago. En esa fase receptiva que decíamos, ingresan los alimentos y hay una gran estimulación para la liberación de ácido clorhídrico. ¿Quién aumenta esa estimulación? Indudablemente las células G. Estas células G liberan gastrina, las células de tipo enterocromafín, histamina, y estas van a aumentar la mayor producción de ácido clorhídrico. A su vez, la acetilcolina también va a estimular a la célula parietal. Por lo tanto, el pico más alto en la secreción de ácido clorhídrico va a ser durante la fase gástrica, cuando ingresan alimentos al estómago, sobre todo alimentos grasos, alimentos de tipo de proteínas, etc. Y después hay una fase intestinal, se llama, cuando también hay un tercer pico de aumento del ácido clorhídrico. Esto ocurre cuando hay un vaciamiento del estómago del contenido hacia el duodeno, y en el duodeno, intestino proximal, existen las células G intestinales. Estas secretan gastrina. Cuando ingresan alimentos, la gastrina viaja por la sangre, estimula a la célula parietal y todavía libera ácido clorhídrico. Y entonces hay tres fases. ¿Cuáles son esas fases? Cefálica, gástrica e intestinal. Por la fase cefálica, para volver a resumir, tiene que ver, habíamos dicho, con los sentidos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver el hecho de pensar, el hecho de ver, etc., olfato, oído, etc. La fase gástrica con la disminución del ácido gástrico, sobre todo el contenido proteico, y la fase intestinal, ya habíamos dicho, cuando el alimento ingresa al intestino. Bueno, esta es la activación de la secreción de las células parietales, ¿no? Esta es una célula parietal. Ven ustedes, en esta célula parietal tiene varios receptores en la superficie, tiene receptores de histamina,
tiene receptores de somatostatina, tiene receptores de acetilcolina, de gastrina, etc. Y en su interior es lo que va a formar el ácido clorhídrico. Y aquí en la fase final vamos a encontrar la famosa bomba de protones, ¿no? La bomba de protones que va a ser la que va a hacer el intercambio aniónico, y vamos a tener finalmente como producto de todo esto la secreción de ácido clorhídrico. Hay algunos medicamentos que van a ir a disminuir y van a actuar en esta célula parietal, ¿no? Dentro de ellos están unos medicamentos que van a ir a competir en los receptores de histamina, por ejemplo, ¿no? Estos medicamentos son como, por ejemplo, la ranitidina, la famotidina, etcétera, que van a ir a competir con la histamina y van a bloquear estos receptores. Entonces, al bloquear, disminuye la secreción de ácido clorhídrico. Y finalmente, los inhibidores de la bomba de protones que van a ir a bloquear esta etapa. Y al bloquear esto, no hay liberación de ácido clorhídrico. Ahora bien, puede que nosotros utilicemos inhibidores de la bomba de protones, estas van a bloquear la salida de ácido clorhídrico, pero no la salida del factor intrínseco. No tiene que tener otra vía diferente. A veces uno piensa que si está bloqueada la salida de ácido clorhídrico, también se bloquea la salida de factor intrínseco. Y no es así. El factor intrínseco se libera normalmente como esta es una célula parietal en reposo, vean ustedes la superficie, y la liberación, ya habíamos dicho, continua de ácido hacia la luz, ¿no? En esas fases que hemos visto. Y esta es cuando está estimulada esa célula parietal. Vean ustedes cómo aumenta la superficie de secreción de ácido clorhídrico. Entonces el ácido aumenta en la liberación, ¿no? Esto ocurre principalmente en la segunda fase de la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, decíamos que hay una regulación farmacológica, los antagonistas de los receptores H2, estos son medicamentos como la famotidina, la ranitidina, etc. Medicamentos que van a actuar en los receptores de histamina, ¿no? Y estos van a bloquear parcialmente la secreción de ácido clorhídrico. Los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, etc., que van a actuar, habíamos dicho, bloqueando totalmente la secreción de ácido clorhídrico. Hoy en día, vean ustedes que se pretende utilizar menos estos inhibidores de la bomba de protones por los efectos secundarios que producen. ¿Perdón? Es que deja de producir para siempre. En parte sí, ¿no? Hay hipergastrinemia, habíamos dicho. Esas hipergastrinemia se pueden interpretar hasta como nódulos, inclusive cuando uno hace una endoscopía hay nodulaciones en el antro gástrico, y cuando uno toma biopsias no son nódulos, son solamente hipertrofia de estas glándulas. Pero vean ustedes que el utilizar inhibidores de la bomba de protones en forma crónica puede llevar a aumentos de la creatinina, es decir, puede llevar a una insuficiencia renal en los pacientes cuando se utiliza en forma crónica. El disminuir la cantidad de ácido clorhídrico, aunque no sea cero, porque saben ustedes que hay otros estimulantes, el disminuir puede producir que el paciente tenga colonización de formas fúngicas a nivel del estómago, etcétera, y del esófago inclusive, ¿no? Y entonces eso corresponde también a que haya morbilidad por gérmenes atípicos en los pacientes. En cambio, los receptores H2, al no bloquear continuamente, disminuye pues esos efectos secundarios. Por eso hoy en día utilizamos más esto, ¿no? Y por otra parte, dentro de los efectos secundarios es cuando uno utiliza en forma crónica y quita muy de golpe, si quiere, la administración de estos medicamentos, ¿qué le va a pasar al paciente? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que hay una hipergastrinemia, ¿verdad? No hay gastrina y entonces las células G aumentan en tamaño y liberan grandes cantidades de gastrina a la circulación. Pero como está bloqueado por estos inhibidores, disminuye la secreción a cero de ácido clorhídrico. Y si quitamos agudamente esos medicamentos, toda esa gastrina que está en la sangre va a ir extinguiendo la célula parietal. Y entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? Se va a llenar de ácido clorhídrico, ¿verdad? Ese es el efecto secundario de esto. Entonces, por esas razones, a veces es mejor no utilizar estos medicamentos, utilizar solamente en indicaciones precisas. Ven ustedes que el jugo gástrico no solo está formado por ácido clorhídrico, sino tiene otros elementos que van a formar en general el jugo gástrico. ¿Cuáles son estos? ¿No? Indudablemente la secreción de las células parietales, es decir, el ácido clorhídrico, pero también de células principales y de las mucosas. Incluso
En el jugo gástrico está la saliva deglutitiva. Todo el tiempo andamos salivando y andamos tragando nuestra saliva. Esa saliva también forma parte del jugo gástrico, ¿no? E incluso hay un reflujo fisiológico duodenal de bilis. El esfínter pirónico no todo el tiempo está cerrado herméticamente, sino que en pulsos puede pasar parte al estómago. Y eso también va a formar parte del jugo gástrico, ¿no? Además de la secreción. Ven ustedes que la secreción a nivel de las células parietales, más bien el pH es de 0.8, ¿no? Mientras más bajo es un pH, es más ácido o más alcalino. Más ácido, ¿verdad? Súper ácido, 0.8, súper ácido. Pero a nivel del pH interluminal, el más bajo va a ser de 2. Es decir, a nivel de la célula parietal donde se forma el ácido, es muy ácido, pero al mezclarse este ácido clorhídrico con otras sustancias como las mucosas, por ejemplo, como la saliva, etc., aumenta su pH. Y entonces se alcaliniza en parte. Sigue siendo ácido, pero no tan ácido como a nivel de la célula parietal, ¿no? A veces uno pensaría que al tener un pH así de bajo, estaría pues estéril toda esa zona, que no habría gérmenes, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver cuando veamos el Helicobacter pylori, la bacteria puede vivir en pHs así de bajo. Bien. Bueno, otros productores de la secreción gástrica habíamos dicho que son el tripsinógeno, por ejemplo. Estas son las glándulas de la mucosa gastroduodenal. Hay dos tipos, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 1 son agregados de células principales, con las células de la mucosa, en el cuello y las glándulas de la porción secretora del ácido del estómago. Y las tipo 2 son elaboradas por células epiteliales de superficie en toda la porción secretora del ácido del estómago, del ancho y del duodeno proximal además, ¿no? Entonces, en el tipo 2 se encuentra extra gástrico además. Además vamos a encontrar moco y bicarbonato, que son secretados por células de la mucosa de superficie y células mucosas del cuello, que también están en la porción antral y en la secretora del ácido del estómago, ¿no? El moco y bicarbonato. Se estimula por la estimulación también vagal, agonistas colinérgicos, por las prostaglandinas y ciertas toxinas bacterianas, y se inhibe por los fármacos anticolinérgicos y sobre todo los AINES. Este moco y bicarbonato lo que hace es aumentar, alcalinizar más bien ese pH que es muy bajo. Por eso cuando consumimos muchos AINES y estamos con problemas, vamos a bloquear la producción de moco y bicarbonato. Entonces no va a haber esa alcalinización y el pH va a disminuir más todavía. Puede entonces, fíjense que la secreción de ácido clorhídrico sea normal, que no esté incrementada, pero al no haber moco y bicarbonato, el pH va a ser más bajo y por lo tanto también va a producir lesión de la mucosa y va a aumentar la gastritis o la enfermedad ulceropéptica. ¿Ya? Entonces, esos son factores que hay que considerar. Vamos a ver todo esto con detalle cuando veamos la enfermedad ulceropéptica. Bueno, lo que ustedes ya han visto, ¿no es cierto? En gastroenterología, voy a ver a detalle todo esto. Bien, vamos a ver la motilidad gástrica, ¿no? Habíamos dicho que el estómago no es un órgano que está simplemente sigue de paso, sino que tiene una motilidad y una motilidad importante. Está regulada por neuronas extrínsecas, por factores neuronales intrínsecos y por un control miope. Las extrínsecas tienen que ver con la vía simpática y parasimpática sobre todo, ¿no? Esta parte va a hacer que haya una función motora que va a estimular la motilidad gástrica. Las neuronas intrínsecas tienen que ver con el sistema nervioso entérico y el control miógeno con las membranas excitables de las células musculares mucosae del estómago. Eso tiene que ver con los plexos de Meissner y Auerbach, que igual que hay en el colon, hay en el estómago también, y esto estimula todo esto a que haya una motilidad gástrica. Esta motilidad gástrica es diferente en ayunas como cuando uno está en postprandial. Fíjense que cuando uno no ingiere alimentos, cuando uno está en ayunas, el estómago todavía se contrae y mueve, ¿no? Entonces vamos a encontrar ondas lentas que viajan generalmente a 3 ciclos por minuto. Estas ondas son circunferenciales, anterógradas hacia el píloro, van desde el cardio hacia el píloro, tiene que ver con flujo diurético migratorio, duran entre 90 y 120 minutos y el efecto de en ayunas es evacuar el contenido gástrico durante los periodos de ayuno. Incluso en periodos de ayuno habíamos dicho que se forma el ácido clorhídrico, a veces hay más ácido clorhídrico porque uno está con hambre y va pensando en alimentos y hay una secreción de ácido clorhídrico. Ese ácido, junto con la saliva y la retroproducción, debe pasar al intestino y gracias a esta motilidad es posible que ocurra esto. Cuando nosotros ingerimos alimentos, el
ingesta de comida va a ayudar a la relajación receptiva, decíamos, y acomodación gástrica, ¿no? Y después que ya nos sentimos saciados, que ya no queremos comer más, se cierra el esfínter esofágico inferior y entonces van a empezar fuertes contracciones repetitivas que ya hayamos visto. El objetivo es mezclar con el jugo gástrico e iniciar ya el proceso de la digestión, porque actúan ya algunas enzimas como la amilasa salivar principalmente y va a empezar a degradar parte de los alimentos y al mismo tiempo absorber algunos líquidos, sobre todo a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, cuando eso ocurre, hay contracciones fuertes a nivel del estómago, que no sentimos nosotros que se necesita para que se contraiga más cantidad de sangre en el estómago y el intestino, y por eso nos da sueño. Cuando uno come harto, te quiere dormir una siestita, etc. ¿Cierto? Por eso, precisamente porque la sangre se va hacia la vía digestiva. Y bueno, hay alguna motilidad gástrica anómala, ¿no? Adicional a esto puede haber motilidad gástrica que no sea normal, ¿no? Dentro de esto vamos a ver que entre los síntomas hay náuseas, plenitud, saciedad temprana, dolor abdominal y malestar que se presenta. ¿Cómo nosotros podemos saber si el paciente tiene una buena o mala motilidad gástrica o si su estómago vacía su contenido hacia el intestino o no? Es a través de pruebas, ¿no? Y algunos exámenes importantes. Dentro de ellos está la prueba de carga salina. Esto es relativamente fácil de hacer. Colocamos una sonda nasogástrica en el paciente y a través de la sonda nasogástrica conectamos a un equipo de hemoclisis y el equipo de hemoclisis a un equipo de sueros de solución fisiológica, 1000 cc, 500 cc, etc. Luego lo que hacemos es introducir 500 cc por la sonda nasogástrica casi a chorro, esperamos 3 a 5 minutos y luego vaciamos, o más bien ponemos esto por debajo del paciente y esperamos recuperar esos 500 cc, ¿no? Además que aspiramos. Si hemos introducido 500 cc y recuperamos 500 cc, ¿qué podemos pensar? ¿Está vaciando o no está vaciando el estómago? Que no hay un vaciamiento gástrico adecuado, ¿verdad? Que hay alguna obstrucción, algo que esté pasando en el paciente. Si le ponemos 1000 cc y después de una media hora recuperamos los 1000 cc, significa que no está vaciando su estómago, no hay una buena contracción, no hay una buena motilidad probablemente, ¿no? Esos son datos indirectos, no estamos bien, es indirecto. Y si quisiéramos ver, vamos a utilizar estudios contrastados, ¿no? Como la serie esofágico-gastroduodenal. Analizamos al paciente un medio de contraste, que puede ser vario, medios hidrosolubles, hacemos una radiografía y vean ustedes cómo se pinta el esófago, ingresa al estómago, el estómago está distendido, es más grande de lo habitual, pero no vacía su contenido hacia el intestino. Pues así podemos ver si tiene un buen vaciamiento o no tiene un buen vaciamiento a nivel intestinal. O podemos hacer estudios gamagráficos donde también nos va a mostrar si el estómago vacía o no su contenido con sustancias que son radioactivas, ¿no? Y bueno, la función de la barrera gástrica que depende de factores fisiológicos y anatómicos, y aquí sobre todo es importante el flujo sanguíneo. La irrigación, habíamos visto en el estómago que es muy rica, viene de 4 arterias importantes y esta irrigación es importante para la parte de la función de la barrera gástrica. Cuando hay una isquemia a nivel de la mucosa gástrica, empieza no solamente la fibrosis péptica, sino problemas también de invasión de gérmenes a través de la mucosa. Bueno, vamos a quedar aquí en honor a tiempo, nos vemos después de la vacación para continuar con la clase. Que les vaya muy bien.